lo que es el pulso de nuestra ciudad, sus necesidades, sus áreas de oportunidad, sus problemáticas, pero también el sentir del ciudadano. Ernesto, gusto en saludarte, ¿cómo estás? Edgar, un gusto saludarte también a ti, a tu auditorio. Mayra, un saludo. Oye, pues aquí estamos, obviamente ya el pulso lo tenemos también en la calle, lo que escuchamos del ciudadano, Ernesto, y en este sentido vemos, por ejemplo, aquí el WhatsApp que tenemos abierto en la número 1 Noticias, tema de las calles de Hermosillo, uno de los principales retos que tiene la actual administración, sin duda, ¿no? Así es, Edgar. Definitivamente, si tomamos en consideración los diferentes indicadores relacionados con la percepción de la población sobre los temas importantes para la ciudad, nuestra interpretación es que de los problemas urgentes, calles y pavimentación es uno de ellos, en donde sin duda la población tiene una alta expectativa de observar que se empieza a resolver o atender esta problemática. Y también agregaría el tema de seguridad, que es uno de los temas que de manera recurrente los hermosillenses reportamos como una de las principales problemáticas que nos preocupan y que tenemos en Hermosillo. Sí, y en el tema de seguridad, ahí, Ernesto, pues ya hay incluso ya toma de decisiones, hablando de la llegada de un nuevo comisario de seguridad pública ya autorizado y aprobado por el Cabildo después de tener una terna al respecto de ello. ¿Qué hacer y sobre todo en qué aristas debe de trabajar la autoridad municipal? Definitivamente los retos son amplios y no solamente en el tema de seguridad. Es importante mencionar que el gobierno municipal enfrenta restricciones presupuestales importantes. Recordar que si bien esta administración saliente no adquirió más deuda de largo plazo, deuda bancaria, nos mantenemos como un municipio, como el tercer municipio más endeudado en México, y de una u otra manera eso influye en la capacidad que tienen las autoridades municipales para brindar respuesta en los diferentes temas. Esto influye en calles y pavimentación e influye también en la seguridad, y de manera particular en este tema, pues mencionar que hay rezagos históricos. Por ejemplo, hay alrededor de 1,300 elementos de la policía municipal, cuando las recomendaciones pues van en el sentido de incrementar o de tener un mayor número de policías que atiendan el municipio, ¿no? Otro de los retos es habilitar la infraestructura y los medios para que los policías hagan su labor. Hablemos de patrullas, hablemos de motocicletas, y para ello pues justamente uno de los principales temas es el presupuesto. Entonces, sin duda uno de los retos va a ser que se tenga la capacidad financiera para dotar de los elementos necesarios al cuerpo policíaco y que pueda ir resolviendo o cambiando la tendencia de la incidencia delictiva, por ejemplo en temas de robo a casa habitación, robo a negocio, o incluso la prevención de la violencia familiar, que es uno de los delitos que ha tenido un crecimiento importante en la ciudad. Ernesto, otro de los temas que ustedes como Hermosillo, ¿cómo vamos?, no han quitado el dedo del renglón y se los agradecemos, y la gente también es de las principales problemáticas, es el servicio de agua de Hermosillo, ¿no? Ustedes traen ahí, hicieron incluso un estudio, si no me equivoco, referente a cómo plantear, ¿no?, en esta nueva administración los cambios necesarios. ¿Sí podrías explicarnos más o menos en qué sentido buscarían ustedes la mejoría de este servicio? Claro, el llamado que se hizo a todos los candidatos y candidatas en el anterior proceso electoral, y actualmente al alcalde ya en funciones, Antonio Estezarán, es que se pusiera por encima de todo la profesionalización y la, digamos, construcción de capacidades para que Agua de Hermosillo haga un trabajo de manera eficiente y poder transitar a garantizar la disponibilidad y el abasto de agua en el mediano y largo plazo. Es un reto muy importante para la ciudad, y en ese sentido hemos visto cómo en los últimos años ha decaído la eficiencia del organismo operador. Digamos, hay una brecha importante entre el volumen del agua que se produce, el volumen de agua que se logra facturar, y todavía de ese volumen facturado pues no se logra cobrar todo ese monto. Entonces esto ha venido en detrimento justamente de la eficiencia que tenemos en la gestión del agua en la ciudad. Ahora, en otro tema también, Ernesto, pues el asunto precisamente de
la cuestión del endeudamiento que tiene Hermosillo, que ha sido también un tema toral importante que han señalado y que se ha venido arrastrando durante los últimos años. Incluso somos de los más endeudados a nivel nacional. Y en la mañana que platicábamos sobre este tema nos mencionabas que incluso ya hasta tendría que volverse creativos, ¿no? Las autoridades buscando cómo hacer todos estos pendientes que hay, que vienen jalando desde hace algunos años, sin endeudar la ciudad, sin endeudar el municipio. Es todo un reto ¿no? Así es un gran reto y sin duda implica que la nueva administración encuentre alternativas que le permita generar un mayor volumen de recursos disponibles para atender las problemáticas que los hermosillenses exigen o para los cuales exigen solución. Y en este sentido vemos varias áreas de oportunidad. Una de ellas tiene que ver con incrementar la eficiencia recaudatoria del municipio, particularmente el impuesto predial. Más o menos la eficiencia de recaudación anda entre un 40-50%, y de ahí es que pudiera implementarse algunas acciones que ayuden a que el municipio recaude más ingresos propios y que eso se pueda traducir en mayor presupuesto para inversión pública, seguridad u otros servicios públicos. Pero también, se ha mencionado, y particularmente lo mencionó el alcalde en su toma de protesta, es que explorarían diferentes mecanismos, para promover la inversión público-privada en la ciudad, y eso pudiera estar orientado, o una alternativa que se puede abrir, tiene que ver con la exploración de las asociaciones público-privadas como un esquema que pudiera ser factible para impulsar justamente las inversiones que se requieren en la ciudad. Ernesto, ¿cuál sería el siguiente paso o análisis que ustedes tendrían pendientes? Apenas han pasado incluso horas de que empezó la nueva administración, pero ustedes, ¿cuál sería el siguiente paso para el seguimiento y ver si en realidad están tomando en cuenta esto que ustedes ya les han presentado para las mejoras? No, definitivamente nosotros como organización vamos a seguir generando información que nos permita medir justamente cómo avanzamos en la ciudad en los diferentes aspectos que determinan la calidad de vida de los hermosillenses. Y en ese sentido vamos a seguir levantando encuestas de percepción ciudadana, vamos a seguir haciendo solicitudes de información a las dependencias que nos permitan justamente seguir construyendo estos indicadores que nos dan un panorama de los retos, los desafíos, pero también los avances que pudiéramos estar visualizando en Hermosillo. En ese sentido, pues es una labor permanente de la organización. Vamos a seguir en ello y tratando justamente de impulsar que se tomen decisiones ligadas a las necesidades que los hermosillenses determinan como prioridades, ¿no? Que ustedes hacen una lectura muy importante recolectando la opinión de sus radioescuchas, de su auditorio, y que de una u otra manera creo que las autoridades ya tienen claro cuáles son las prioridades. Entonces, vamos a seguir observando, vamos a seguir generando indicadores para ver cómo avanzamos justamente en esos objetivos. Oye, Ernesto, y volviendo al tema que te preguntaba Mayra, el asunto del agua aquí en nuestra ciudad. Bueno, hay declaraciones ya de Renato Ulloa, el director de Agua de Hermosillo, que descarta, rechaza una idea que apareció a través de redes sociales de una posible privatización de Agua de Hermosillo. ¿Cómo ves precisamente este concepto de privatizar algunos servicios y sobre todo si debería o no también tomarlo como consideración el ayuntamiento? Es una discusión muy interesante. Si hacemos un recuento de algunas de las acciones más importantes en la administración saliente, creo que unas de ellas estuvieron enfocadas justamente en revertir esquemas de colaboración público-privada, particularmente las concesiones de algunos servicios públicos. Está el ejemplo del alumbrado público, sí. Pero también recordar que se abrió proceso para la planta tratadora de aguas residuales y que también se había mencionado la intención de revertir justamente concesiones como la del relleno sanitario. Entonces, creo que esta administración entrante no ha sido clara y yo creo que la declaración de Renato Ulloa puede ir en ese sentido, de tener un proyecto que implique el dar en concesión la prestación de algunos servicios públicos. Yo no he escuchado
que se haya hecho este planteamiento en campaña o en estas horas iniciales de la administración por parte del alcalde. Sin duda son esquemas factibles, permitibles por el marco normativo municipal y estatal, pero lo que nosotros recalcamos y siempre hacemos un llamado a las autoridades es que este tipo de decisiones que son tan relevantes para la ciudadanía, para el municipio, se hagan contemplando la participación ciudadana, es decir, ya hay mecanismos que le permitirían a las autoridades consultar a los hermosillenses y tomar decisiones en base a lo que la mayoría consideramos importante para la ciudad. Sí, completamente. Y lo que han mencionado ustedes también a través de Hermosillo Cómo Vamos, lo importante, relevante que es la participación, incentivar precisamente eso, la participación del ciudadano. Ernesto, pues estaremos muy pendientes, vaya que hay retos y sobre todo ahí también que tomas de decisiones importantes que se tienen que hacer en diferentes aristas aquí en la administración pública municipal y estaremos obviamente muy pendientes de las mismas y consultándolos ustedes también, obviamente para búsqueda de soluciones, porque eso es al final de cuentas lo que se pretende, ¿no? Entre todos, crear esa participación ciudadana y que se tomen las mejores decisiones para un ganar-ganar que tenemos aquí en Hermosillo. Claro, Edgar, Mayra, un gusto participar en su espacio. Les agradecemos mucho que nos brindan la posibilidad de llegar a su auditorio y efectivamente, sin duda, la magnitud de los retos que enfrentamos en la ciudad implican que los ciudadanos juguemos un rol activo en la toma de decisiones y en el rumbo que tiene Hermosillo para su desarrollo. Y en ese sentido, pues también muy agradecidos que hagan esta lectura de su auditorio, de los ciudadanos, que nos permiten identificar con mayor claridad cuáles son las prioridades de los hermosillenses. Abrazo, Ernesto, muchísimas gracias. Saludos. Gracias, Ernesto Urbina, director de Hermosillo Cómo Vamos. Así, este tema de, o temas, el asunto obviamente de la infraestructura, agua, servicios públicos y demás. Lo que sí ya descarta Renato Ulloa, el director de Agua de Hermosillo, es de que se vaya a privatizar este servicio.